de Dios, la paciencia, la bondad de Dios en nuestra vida. Y ahora en nuestro estudio bíblico vamos a enfocarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el personaje central de la Biblia. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios, del plan de Dios para la humanidad. Y el centro de la Biblia, o el personaje más importante en la Biblia, es el Señor Jesucristo. Él dijo: escudriñad las Escrituras, pero debería haber sido traducido mejor: ustedes escudriñan o ustedes leen las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el Señor Jesús validó la Biblia diciendo que la Biblia hablaba de Él, porque en la Biblia se encuentran las profecías sobre su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, y usted ya está diciendo gloria a Dios, su reino, su regreso, su reino eterno establecido en la tierra. Así que vamos a hablar ahora, bajo esta serie que he tomado desde que recién comenzamos a reunirnos, de la iglesia, para que identifiquemos cuál es la verdadera iglesia, cómo son los miembros de la iglesia, cuál es la conducta, la vida, la identidad de la verdadera iglesia. Vamos a estudiar esta noche bajo el enfoque: la iglesia, los que tienen fe en Jesús. Porque la iglesia fue idea de Jesús. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando yo, platicando con algunas personas, escucho esta pregunta: ¿y cuántos miembros hay en su iglesia? Yo tengo un problema porque yo no tengo iglesia. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor Jesucristo. Nosotros todos pertenecemos a la iglesia de Jesús, si es que somos los de la fe en Jesucristo. Y en este sentido quiero comenzar con una introducción aclarando lo siguiente. Existe una secta evangélica, una división de la iglesia evangélica llamada los de la fe en Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida, que ellos, al igual que todo movimiento religioso que está equivocado, curiosamente tienen la convicción de que ellos son los únicos, los verdaderos, y que no hay nadie más. Y dentro de las doctrinas erróneas que ellos sustentan, erróneas porque no son la verdadera interpretación de la Biblia, están el hecho de que ellos piensan de que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no sirve para nada, que tiene que ser hecho solamente en el nombre de Jesús, y que el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es un requisito para ser salvo. De manera que, según ellos, todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son iglesia. Y nadie que no hable en otras lenguas, como la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, no va a entrar en el reino de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Así que comienzo aclarando que, aunque el tema es la iglesia son los que tienen la fe en Jesús, existe una secta, existe un pedazo, un movimiento religioso que se atribuyen ser la única iglesia, la verdadera iglesia, porque ellos proclaman que son los únicos que han puesto su fe en Jesucristo. Pero vamos a examinar esto en base a la palabra de Dios, entendiendo que la verdadera iglesia está conformada por aquellos que de corazón creen en Jesucristo. Creen que Jesús es el Señor. Creen que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creen que Él es el camino, la verdad y la vida. Creen que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el alfa y la omega, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, creer en Jesús no es como cuando la gente habla en términos así bien vagos, bien generales, y usted cree que Jesús vino a la tierra. Sí, no, creer en Jesús significa: he puesto mi fe en Él, Él murió por mis pecados. Sí creo que Él volverá, sí creo que Él es el Rey eterno que va a establecer su reino sobre la tierra. Entonces, la fe en Jesús nos lleva a convicciones que afectan nuestra conducta. Y cuando hablamos de la fe en Jesús, esto es amplio. Es el reconocimiento de su identidad. ¿Quién es Él? Es el reconocimiento de su ministerio. ¿Qué es lo que Él hizo? Es el reconocimiento y la aceptación de su doctrina. ¿Qué es lo que Él enseñó? Es el reconocimiento del propósito de su muerte y de la verdad de su resurrección
y también es el reconocimiento de su divinidad. Así que creer en Jesús, poner la fe en Jesús, es muchísimo más que pensar o asentir mentalmente. Sí, yo creo en Jesús, como alguna gente dice, ¿verdad? Uy, el colocho, una gran cosa, dice. No, ¿verdad? Es poner la fe en Él, es confiar en Él, es apoyarse, es depender de Él. Ahora, un texto clave es 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3. El apóstol Pablo, al final de esta carta que le escribió a la iglesia que estaba en Corinto, escribió lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es un fundamento de la fe. Jesús no murió por la verdad porque Él era la verdad. Alguna gente acostumbra a decir eso. A Cristo lo mataron por decir la verdad. Eso no es cierto. A Él no lo mataron por decir la verdad. Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, predestinado para dar su vida en rescate por muchos, a través del derramamiento de su sangre. Entonces, creer en Jesús significa, yo entiendo que Él murió en mi lugar. Él murió por mis pecados y por lo tanto yo puedo recibir perdón de mis pecados cuando pongo mi fe en Él, porque Él ya murió en mi lugar. Ahora, la fe en Cristo en la Biblia se nos muestra como algo bien específico, excluyente, y es total, es radical, en el sentido de que no hay lugar para poder poner un poco de confianza en Jesús, un poco de confianza en un líder religioso, un poco de confianza en la organización, un poco de confianza en nuestras buenas obras y nuestro esfuerzo. No, es apoyo total en Jesucristo. Y en ese sentido, la verdadera iglesia se caracteriza por apoyarse completamente en el Señor Jesús y en nadie más. Se equivocan los que creen que su iglesia o por pertenecer a una iglesia van a ser salvos. Los que ponen su confianza en su líder porque los hombres fallan y es maldito todo aquel que confía en el hombre. Se equivocan los que confían en sus buenas obras porque está escrito que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Recientemente, y con este contexto de la religión y del engaño que existe en este ambiente, en Sudamérica, no sé en qué país, sucedió la semana pasada, un falso predicador o pastor engañó a la congregación haciéndoles que vendieran todas sus propiedades con el mismo cuento de que Jesús venía. Así que ahorita mismo hay juicios y demandas en contra del pastor que se ha desaparecido. Quizás solo a él se lo llevó el Señor. Y la gente está endeudada y la gente está enojada. El mismo cuento, el mismo engaño de la gente que no conoce la palabra. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, este ha sido uno de los aspectos en los cuales movimientos religiosos como los adventistas y en sus inicios los testigos de Jehová han errado por no conocer la verdad de la revelación de la palabra. Pero son bienaventurados los que confían en el Señor, los que se apoyan plenamente en Él. Y ahí es donde tenemos que entender que la fe en Cristo es bien específica, es radical, es excluyente. Jesús dijo que Él era el camino, Jesús dijo que Él era la verdad, Jesús dijo que nadie iba al Padre sino por Él. Entonces no hay otra forma para llegar al Padre, es solo por Él. Hay que entender que Él es la puerta y el camino no es una puerta y un camino como que si fueran opciones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un Cordero que cubre ciertos pecados o durante algún tiempo. No, Él es el Cordero. Él es el Mesías. Él es Emmanuel. Entonces nuestra fe en Jesucristo debe de ser total y es bien radical y es excluyente. En Juan capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos sobre todas las cosas que habrían de acontecer y las persecuciones, adversidades y situaciones negativas
que son parte de la vida normal en nuestro cuerpo físico, hizo esta declaración: no se turbe vuestro corazón. Pero la segunda parte es la importante. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús dijo, crean en mí. ¿Y qué es lo que tenemos que creer en Él? Todas estas cosas que he estado mencionando, que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, que Él es el que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él volverá. Creer todo lo que está escrito acerca de Él. Así que cuando hablamos acerca de la fe en Jesús, encontramos que este es un fundamento de la iglesia. Y de hecho, la iglesia o los hijos de Dios son los de la fe en Jesús, según la Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice así: el apóstol Pablo, hablando en un ambiente donde la ley judía estaba detrás de él, y la fe en Jesucristo había venido como a relevarla, escribió lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro cuidador para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que una vez se revela la fe en Cristo, la ley ya no está vigente, la ley ya no es necesaria, porque ya no vivimos sometidos a prohibiciones, a mandamientos, ya no estamos condicionados a nuestra obediencia, sino que ahora estamos ligados por la fe en aquel que cumplió la ley, esto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el verso 25 Pablo escribió: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no tenemos un cuidador. Esto sería traducido en nuestro ambiente una niñera o un maestro de parvularia, porque eso es lo que significa ayo. Era el que cuidaba a los niños, el que se encargaba de su desarrollo, de su atención, de su instrucción en los primeros años. Entonces Pablo está diciendo que la ley fue utilizada por Dios para llevarnos a Cristo. Una vez Cristo es revelado, la ley queda inútil, desechada, porque ya nos mostró la necesidad que teníamos de Cristo. Ahora aquí viene el verso sumamente importante para los que tienen su Biblia y lo subrayan. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que los hijos de Dios son los de la fe en Jesucristo. O sea que la iglesia son los que ponen su fe en Jesucristo. Pablo está diciendo, son hijos de Dios todos por la fe en Cristo Jesús. Porque es necesario poner nuestra fe en Cristo para poder ser adoptados como hijos. Es necesario poner nuestra fe en Cristo para poder ser perdonados, para poder recibir el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios Padre. Esto es muy importante porque esa declaración es radical, es fundamental. Somos hijos de Dios por la fe en Jesús. No es por la fe en la iglesia. La iglesia no puede salvar a nadie. Jesús es el Salvador. Somos hijos de Dios no porque tengamos fe en nuestra fe. Alguien puede morirse confiando en su confianza, pero eso no va a cambiar nada, su eternidad. Pero nuestra fe en Cristo sí cambia nuestra eternidad, cambia nuestra condición presente. No somos hijos de Dios, como dice la religión oficial, por medio del bautismo. No, ¿qué dice la palabra? Por la fe en Cristo Jesús. Usted no se convierte en hijo cuando se bautiza. No, usted se convierte en hijo cuando pone su fe en Cristo Jesús. Es así como aquel ladrón que estaba crucificado junto al Señor. Lo reconoció como rey y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón colgado junto al Señor creyó que Él era el rey y creyó que Él vendría. Él estaba consciente de que allí iban a morir crucificados. Mire todo lo que está escondido en la declaración de ese ladrón. Ese ladrón creyó que Jesús iba a resucitar. Ese ladrón creyó que Jesús iba a volver en su reino. Así que la declaración de ese hombre es sumamente importante. Y por eso Jesús puede decirle,
de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Porque puso su fe en Jesucristo. Fue incluido dentro de la familia de Dios. Fue aceptado como un hijo. Así que somos hijos por la fe en Cristo Jesús. No somos hijos porque pertenecemos a una iglesia. No somos hijos porque ya nos bautizamos. No somos hijos porque tenemos cierto estilo de vida o cierta conducta. Sino que, como el Señor le dijo a Nicodemo, el que nace de nuevo es el que entra en el reino de los cielos. El que nace del Espíritu. En lo natural, nadie pidió venir a este mundo, ¿verdad? Y por eso han habido hijos que le han dicho a sus padres en algún momento de discusión, yo no te pedí que me trajeras a este mundo. No sé si a usted le ha pasado eso, o usted hizo eso. Pero en lo natural es normal que los hijos reclamen o reprochen a los padres por haberles traído a este mundo. Porque nacieron por la voluntad de carne, pero la voluntad de otros. Pero en lo espiritual es una decisión propia nacer de nuevo. En lo natural nosotros nacemos por la unión de papá y de mamá. Pero en lo espiritual nosotros nacemos por nuestra unión con Cristo Jesús. Y Él nos da de su espíritu. Nacemos de su perfecta voluntad por medio de su Espíritu Santo. Y ahora que nacemos de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús, somos llamados a vivir una vida de fe. Y como estamos enfocados en que la iglesia son los que ponen su fe en Jesús, escuchemos lo que el apóstol Pablo dijo como modelo de vida, como estilo de vida para él. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Pablo dijo que él vivía con una conciencia, con un entendimiento espiritual, de que así como Cristo había sido crucificado, él se consideraba crucificado para el mundo. Y que ahora que él vivía en la carne y el resto de su existencia sobre la tierra, él habría de vivir con su fe puesta en el Hijo de Dios, viviendo en todo momento dependiendo de él, conectado por medio de su fe, confiando en él, esperando en él, creyendo sus promesas, obedeciendo sus mandamientos y reconociendo su divinidad para poder adorarle. Pablo hace esta declaración: yo la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y así es como vive la verdadera iglesia, hermanos. Vivimos enfocados. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Él es digno de nuestra adoración. Como hemos cantado esta noche, Él es santo. Él es digno de toda la adoración. Pero también Él dijo que había que guardar sus mandamientos. Vivir en la fe del Hijo de Dios significa: voy a encontrar en su palabra los mandamientos y voy a obedecer esos mandamientos. Significa: voy a leer sus promesas y me voy a apropiar de esas promesas. Voy a vivir esperando que esas promesas se cumplan. O voy a vivir recibiendo esas promesas, apropiándome, proclamando esas verdades. Como por ejemplo en el momento de la debilidad, de la enfermedad, confesar como está escrito: por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces nos apropiamos de los beneficios de su sacrificio y de su muerte. Eso es vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, no es solamente ir a la iglesia. Vivir por fe no es apartar un día para poder congregarse y entonces dedicarnos a la lectura de la palabra y cantar. No, vivir por fe es algo diario, es algo continuo. Cada día, esperándolo, cada día honrándolo, cada día caminando en el temor de Él, cada día bendiciendo su nombre, cada día apropiándonos de sus beneficios. Interesante que el apóstol Pablo agregó este detalle: el cual me amó. ¿Cuántos ya saben que Jesús nos amó? La palabra dice de que el Señor nos ha amado con amor eterno. Y por eso nos atrajo con cuerdas de amor también y ha prolongado su misericordia.
Pero hablando en el término específico de la salvación o del sacrificio de Cristo, Él nos amó y se entregó, en lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, la muestra del amor de Jesús por la iglesia es el entregarse para poder ser sacrificado, como el cordero que había de derramar su sangre por nosotros. Entonces, nosotros podemos declarar esto como una verdad. Yo sé que Él me amó. En el mundo se ha hecho una manipulación, ¿verdad?, con respecto al amor, la falta de comprensión de lo que significa el amor. De hecho, la mayor parte de personas no entiende que existen diferentes tipos de amor, ¿verdad? El amor fraternal, el amor erótico o sexual y el verdadero amor, que es el amor de Dios. Y entonces en el mundo es normal a veces limitar el amor a ciertas muestras específicas relacionadas a veces con cuestiones materiales, en el caso de la pareja en cuanto a la entrega física o sexual, pero el verdadero amor es dar la vida por otro. Jesús dijo que no había amor más grande que ese, que alguien diera su vida por otro, y Él dio su vida por nosotros. Y Pablo dice eso, Él me amó, y cada uno de nosotros debería decir lo mismo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que le preste atención a esa parte. Estoy en Gálatas 2:20, la parte final. Yo vivo la vida que vivo en la carne en la fe del Hijo de Dios. Le adoro, le obedezco, espero el cumplimiento de su palabra, de sus promesas, vivo en el temor de Él, vivo recibiendo y apropiándome lo que Él ha dicho que es mío, porque Él se entregó por amor a mí, Él me amó. Vivir con esa convicción cambia nuestra vida, porque eso nos da una identidad, nos da esperanza, nos establece. Ahora, cuando nosotros pecamos, ¿sabe qué es lo que sucede? Estamos menospreciando la sangre derramada. Y es lo que dice la palabra, que va a haber un juicio más grande y mayor sobre aquellos que pisotean la sangre de Jesucristo, que menosprecian el sacrificio. Porque cuando uno llega a entender que Jesucristo murió por nuestros pecados, como Pablo escribió en Corintios 15, y aquí en Gálatas 2:20, él está diciendo que se entregó por nosotros. Nosotros no podemos caminar obviando o ignorando esa verdad, esa realidad, y luego volver como si nada. Nuestra vida se ve afectada cuando creemos en el Señor Jesucristo. Si creemos que Él es el Señor, entonces vamos a obedecerle. Si creemos que Él es Dios, vamos a adorarle. Si creemos que Él es nuestro sanador, nuestro proveedor, vamos a apropiarnos de sus promesas, de todo lo que Él ha provisto para nosotros. Y es que la palabra de Dios menciona en Gálatas capítulo 3, verso 9, que los bendecidos son los de la fe. O sea, mire, hermano, su bendición depende de que usted permanezca en fe. Cuando usted duda, bueno, Santiago ya escribió, ¿verdad? Que el que duda es semejante a la onda del mar, que entra y que sale. Y Santiago va más allá claramente diciendo, ni piense quien tal hace que va a recibir algo del Señor. Claramente Santiago dice, si usted está que cree y no cree, pero tiene dudas, usted no va a recibir del Señor. Pero los bendecidos, entiéndase, la bendición depende de permanecer en fe. Y nuestra fe nos guía hacia la adoración, hacia la obediencia, hacia el temor, hacia la esperanza. Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los bendecidos? Los de la fe. Los de la fe en Cristo Jesús. Los de la fe en que Él es el Mesías prometido. A lo largo de la Biblia, y como parte de nuestro estudio, podemos entender que la iglesia comenzó con judíos. La iglesia nunca fue romana. Y está escrito que la salvación viene de los judíos. Un judío es el Salvador. Y la iglesia comenzó con judíos. Pero el plan de Dios era que a través de Israel, todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Y a través de la simiente, que es Cristo Jesús, la gente alcanzaba la salvación. En Gálatas capítulo 2, verso 15, retrocede hacia un poquito de donde estábamos. Hay algo bien interesante que el apóstol Pablo escribió relacionado con su condición muy personal como judío.
Gálatas capítulo 2:15. Escuche, preste atención a la declaración del apóstol Pablo. Nosotros, dijo Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Los judíos siempre han tenido ese concepto más elevado de ser mejores que los demás por causa de haber sido una nación teocrática, una nación fundada bajo la ley de Dios. Fueron los que recibieron la ley. Y por causa de ser los descendientes de Abraham han tenido la bendición y ellos prosperan donde quiera que van. Ahora, Pablo viene y dice, nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores como los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que aunque ellos eran los que recibieron la ley y muy descendientes de Abraham, muy pueblo del Dios revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora ellos habían llegado a entender que tenían que poner su fe en Jesucristo. Y si Pablo, siendo judío, reconoce que ellos, siendo descendientes de Abraham, necesitan poner su fe en Cristo para poder ser justificados, ese mismo mensaje es el que a través del Evangelio se predica en toda la tierra, que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es la justificación? Sino la anulación de toda sentencia, la anulación de toda culpa. Y por eso es que Dios había anticipado en el Antiguo Testamento diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. Dios representa a ese padre que tiene un hijo que se ha portado mal, que quizás te le quitó parte de la herencia y él no se había muerto todavía, que ha sido rebelde, desobediente, ha caído en adicciones, ha sido vergüenza para él, pero ese hijo viene a buscar la restauración de la relación con su padre y su papá lo recibe libremente, así como sucedió con el hijo pródigo. Dios representa al Padre, que no depende de nuestras buenas obras para poder perdonarnos, sino que depende de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces nosotros podemos aprender aquí que la justificación es por medio de la fe en Jesús. La justificación entonces no depende de las penitencias, no depende de las buenas obras, no depende de qué nivel de bondad usted alcance, porque si no, es por demás la muerte de Cristo. Esto es fácil de entenderlo. Si la gente pudiera asegurarse la vida eterna o la salvación dependiendo de sus buenas obras, entonces ¿para qué murió Jesús? No hay necesidad de la muerte de un intermediario, no hay necesidad de un salvador muriendo si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por nuestros medios. Hoy que estamos en este ambiente de tanta confusión religiosa, tantas herejías y apostasía, hermano, usted tiene que tener cuidado con lo que oye. Estaba escuchando yo, para analizar sus enseñanzas, una prédica de una persona de Puerto Rico, y ella dice, es que mire, dice, usted no puede confiar en que ya Jesús pagó todo el precio de la salvación, porque Él pagó como el 70%. El otro 30% le corresponde a usted. ¿Y sabe por qué manejan de esa manera la doctrina? Porque le quieren imponer a la gente el diezmo. Y entonces dicen, el que no diezma no puede ser salvo. Entonces Jesús ya pagó por su salvación, pero 70%. El otro 30% le corresponde a usted con su obediencia, con sus buenas obras, con sus finanzas y con su vida. No. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y somos justificados gratuitamente por nuestra fe en Él. Como consecuencia de haber sido perdonados, vamos a alinearnos, a enfocarnos en agradarle. Pero no vamos a depender de nuestras obras o de nuestra conducta para pensar que eso nos va a hacer dignos de ser aceptos. Ya somos aceptos en el amado por la fe en Jesucristo. Entonces es muy importante entender que el apóstol Pablo dice, nosotros siendo judíos,
siendo herederos de la ley, siendo descendientes, linajes de Abraham. Hemos tenido que creer en Jesús para ser justificados. Y esa misma idea o fundamento doctrinal se predica a través del Evangelio. El perdón de nuestros pecados es obtenido gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Las iglesias del primer siglo, hermano, fueron establecidas sobre esa verdad de la fe en Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 15, encontramos esta frase. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso y dice, nosotros ya escuchamos de que ustedes ya pusieron su fe en Jesús. Ellos no habían puesto su fe en Pedro, no habían puesto su fe en Santiago ni en ninguno de los apóstoles. Y yo me gozo, hermano, de poder ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, allá cuando agarraron a Esteban, capítulo 6, capítulo 7, cuando lo apedrearon, cuando Esteban estaba siendo asesinado, el primer mártir de la iglesia, él dijo, he aquí yo veo los cielos abiertos y yo veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él no vio a nadie más ahí, para que nuestra fe no esté fundada en nadie más. Él vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y Él es el que vive para interceder, como dice el libro de Hebreos. Entonces vemos acá que las iglesias del siglo I fueron establecidas sobre este fundamento. Fe en el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Siempre el fundamento era fe en Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy? La iglesia son los que ponen su fe en Jesús. La iglesia no es cualquiera que diga que es iglesia, ni cualquiera que dice que es cristiano, sino que es aquel que con todo su corazón se apoya, confía, depende, teme, espera, obedece la palabra del Señor. Entonces es un asunto espiritual, es un asunto secreto, es un asunto del corazón. Otro día quizá voy a predicarles sobre la iglesia, son los que se han convertido, porque la conversión implica un cambio de vida, convertirse de los ídolos al Dios vivo, salir de las tinieblas a la luz. Existe por ahí un personaje muy famoso, un rapero, yo creo que es puertorriqueño, que fue muy famoso, ganó algunos premios, según entiendo, ganó algunos discos, hizo plata, pero resulta que por algunas circunstancias cayó en el olvido, o como que su carrera en cuanto a la fama se vio truncada, y resulta que después reapareció diciendo que se había convertido al cristianismo. Y con eso de que ahora se etiquetan las cosas en las redes y usted bajo una etiqueta encuentra muchas cosas, a él lo encuentra en Facebook bajo la etiqueta cristianismo. No lo vaya a buscar, no vale la pena. Ya todos van, ¿y quién será? ¿Y cómo se llama? Ahí le puedo decir yo quién es. La cosa es que este fulano es un marihuanero. Y él defiende la marihuana diciendo que la marihuana fue creada por Dios para su deleite. Porque contrario a todas las drogas que ya tienen un proceso, la marihuana es natural. Y que cuando Dios creó todo, Dios vio que todo era bueno, y bueno en gran manera. Imagínense usted cómo la gente tuerce. Así que este tipo, mire, está todo tatuado, tiene una cruz en la frente, está todo tatuado, es un hijo del diablo, está endemoniado. Y está usando la palabra de Dios para blasfemar y hablar un montón de tonteras. Pero él dice que es cristiano y que él va a predicar a Cristo. Y hace unas sus canciones tan ridículas, tan absurdas. Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir a nosotros. Un mundo de mucha confusión religiosa, confusión espiritual, de muchas herejías, pero la verdadera iglesia no solamente tiene el sello del Espíritu Santo, sino que la verdadera iglesia es la gente que vive en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vivir por fe en Cristo cada día es la clave de un verdadero creyente. Los líderes eran instruidos a vivir de esa manera. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 13. Pablo escribió ahí,
Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ser diácono en una iglesia causa que una persona sea digna de respeto, de honor, por causa de su servicio, por causa de su compromiso. Y un diácono es un servidor. Un diácono no es un ministro en el sentido espiritual. Recuerde que los diáconos fueron escogidos para servir a las mesas. Pero Pablo está diciendo que los diáconos ganan un grado honroso por causa de su conducta, por causa de su manera de comportarse. Y también dice que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. De manera que la iglesia no solamente es de Jesús, porque Él fue el que dijo, edificaré mi iglesia. No fue Pedro el que fundó la iglesia, no fueron los papas los que fundaron la iglesia, no fue Roma la que fundó la iglesia, fue Jesús. Entonces el centro de la iglesia es Jesucristo. Y por eso es que nuestra fe está puesta en Él. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, Pablo le dice a Timoteo, que tenía un padre griego, por cierto, y su mamá era judía. Pablo le dice a Timoteo, mira, le dice, desde que eras niño, tú has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se alcanza la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. No hay nadie más. Él es el camino. No es un camino, Él es el camino. Entonces es por la fe en Cristo Jesús que se alcanza la salvación. Pero es por el conocimiento de las Escrituras que se alcanza la sabiduría para la salvación. Y por eso el diablo se encarga de que la gente no lea la Biblia, que la gente no entienda la Biblia. A mucha gente le sucede eso, que si se le aconseja, mire, usted debería leer la Biblia. No, si ya la he leído, dicen, pero no entiendo. El diablo se encarga, como dice 2 Corintios 4:4, de cegar el entendimiento para que la gente no entienda, no encuentre a Jesucristo. Porque si encuentran a Jesús, van a encontrar la salvación. Y por eso es importante, por ejemplo, aconsejarle a la gente, lea su Biblia y comience leyendo los evangelios, para que usted sepa lo que Jesús hizo, para que sepa lo que Él prometió, para que sepa lo que Él mandó, para que conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida. Así que aquí en Timoteo, 2 Timoteo 3:15, Pablo habla acerca del conocimiento o de la sabiduría para salvación que se obtiene de las Sagradas Escrituras, pero lo enfoca en la fe que es en Cristo Jesús. Para ir concluyendo, quiero utilizar un texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, verso 2. En el contexto de la gran tribulación, en el contexto de la persecución, de la gente que se queda en la tierra, de los muchos mártires que van a surgir en esa etapa que proféticamente es lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia, está escrito acá en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos. Y luego hay una referencia de quiénes son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y se agrega una frase, y la fe en Jesús. Así que el libro de Apocalipsis termina enfocándose en esas personas que en un ambiente de persecución, porque proféticamente esto es lo que viene persecución religiosa, viene un gobierno mundial, viene el establecimiento de una religión mundial, viene, como se le está llamando ahora, un nuevo orden mundial. Y bajo este enfoque de reorganización del mundo, los verdaderos creyentes van a ser perseguidos. De hecho, existe por ahí, a mí me hace falta todavía confirmarlo, existe por ahí un artículo de que en la ONU se ha establecido una posición de rechazo en contra de la iglesia evangélica en particular, por considerar a la iglesia evangélica enemiga de la humanidad, por andar proclamando matrimonio entre hombre y mujer,
por andar defendiendo la identidad sexual creada por Dios como hombre y mujer, por oponerse a los abortos y todo ese montón de cosas que van con todo el movimiento de corrupción y de inmoralidad actual. Dicen por ahí que la ONU considera que la iglesia evangélica es enemiga de la humanidad. Y esta es como la base para la posterior persecución de los creyentes, de los que sean dejados en la gran tribulación, por no tener una mente abierta al nuevo orden, al nuevo sistema que se quiere implantar. Entonces, en ese contexto de la persecución, de los mártires y del ambiente que según la Biblia se va a establecer sobre la tierra, porque de que viene eso, viene. El apóstol Juan escribió esa revelación y hace esta declaración. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, los que perseveran, los que continúan caminando en el temor de Dios, a pesar de que están siendo perseguidos. Aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan la fe de Jesús. Concluyo con esto. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Él dijo que había terminado su carrera y él estaba hablando acerca de su vida. Una vida dedicada a la predicación del Evangelio, una vida enfocada en llevar a otros al conocimiento de Cristo, una vida enfocada en vivir en la fe del Hijo de Dios, pero una vida enfocada en luchas, conflictos y diferentes obstáculos personales que tenían un solo propósito, como se lo compartía el domingo, apartarlo de la fe. Para el diablo, hermanos, la victoria más grande no es que usted esté enfermo. La victoria más grande no es que usted muera pobre. La victoria más grande del diablo es que la gente muera sin Cristo. Que la gente muera sin poner su fe en Jesús. O que si la puso en Jesús, se aparte de Jesús y diga, es que yo ya no sé qué creer. Esa es la victoria más grande del diablo. Pero cuando alguien muere en Cristo, puede decir como Pablo, me está reservada la corona de la vida, la cual también Dios, el juez justo, le va a dar a todos los que esperan su venida. Así que hermanos, como iglesia, somos llamados a perseverar, a permanecer, a imitar en este caso al apóstol Pablo, que dijo que la vida que él vivía en la carne, la vivía en la fe del Hijo de Dios. Oramos sobre esto para poder concluir en esta hora. Padre, gracias por alcanzarnos, por revelarte a nosotros a través de tu palabra, por mostrar tu paciencia, tu misericordia. Padre Celestial, gracias.